Alemania, Chile, hubo otro país, ¿no? Donde está Liverpool, ¿no? El país de los Beatles, donde Chile. que fue el primerito, donde se desarrolló, empezó a desarrollar la industria, las fábricas, la burguesía y el proletariado. Francia. Parecido a Francia, pero que es el rival de Francia, de hecho, ¿no? Incluso en el tema deportivo. A ver, aquí Inglaterra, profesora, Bélgica, Inglaterra. exacto, Inglaterra. Bélgica, ¿Ah? Inglaterra como hijo Magno, si no me equivoco. Sí, Inglaterra, 1760. Ajá, muy bien, exacto. Justo Inglaterra fue el pionero porque en el siglo XVIII justo es el primero que va desarrollando la industria, pero ya en la siguiente década, siglo XIX, ¿no? Digamos, a mediados del siglo XIX, en 1860 para adelante, va a ser Alemania, quien va a ser el país que va a hacer que la industria incluso sea más grande a nivel de fabricación de armamentos, de industria automotriz y de industria de las telecomunicaciones, ¿no? Ah, sí, porque me estaba Ujú. confundiendo, profesora, con el país que fue el primero en la tecnología, fue Alemania. Me estaba confundiendo con eso. Claro, igual está bien porque en la segunda revolución industrial, ¿no? Mediados o fines del siglo, digamos, de 1870 para adelante, ¿no? Ya a fines del siglo XIX va a ser Mi, Alemania, ¿no? 1860, creo, profesora. Sí, de 60 para adelante. 830 por ahí. Claro, lo que pasa es que los historiadores no son tan, no tienen tanto Exacto, acuerdo, ajá, exacto. respecto a las fechas. Algunos dicen 1860, otros 1870, pero digamos que mediados ya del siglo XIX va a ser Alemania, ¿no? Uno de los países Claro. que va a desarrollar sobre todo la tecnología, ¿no? Para el terreno automotriz, ¿no? Y para el terreno también de la industria de las telecomunicaciones, ¿no? Y más adelante incluso, ¿no? Cuando ya llegue la Primera Guerra Mundial para el desarrollo, ¿no? De la industria, ¿no? También de los aviones, ¿no? Del armamento también, ¿no? Que se va a usar en la guerra, ¿no? Incluso en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya en la década de los años 40 del siglo XX. Ajá. Justo tenía acá este texto. Bueno, de hecho, este no es el PDF que tenía. Voy a abrir el que tengo en el WhatsApp porque ahí tengo una versión que ya está, ¿cómo se dice? Eh, un poco cambiada, ¿no? Me parece raro que no se haya grabado. Déjame ver, debería estar. Bueno, en todo caso, no hay problema porque... Profesora, con el pelo así suelto te ves guapa, profesora. Muchas gracias. Van como tres estudiantes que me han dicho eso. Sí, y eso que, bueno, ¿no? Por temas de practicidad pensaba cambiar, digamos, ¿no? Amarrarlo, más bien. Qué raro, voy a No, intentar. te queda bien, profesora. Muchas gracias. Sí, pues justo cuando estaba en la maestría también, ahí así me vestía. Tenía el pelo más corto, ¿no? Justo pensaba hacerme un corte de cabello. A ver, en todo caso, abrir el archivo del WhatsApp, porque qué raro que no se haya guardado en mi computadora. No siempre lo guardo, pero quizás hay un problema de que como actualizo el archivo, ajá, con el mismo nombre, de repente ahí se pierde, ¿no? Uno piensa que se guarda, pero no. A ver, voy a abrir el del WhatsApp, ajá, que se supone que este está bien, ¿no? Porque si antes de enviarlo lo verifico. Ajá, a ver, curso de historia universal. Ajá, déjame ver. Ajá, sí, este es. Ahora sí, voy a compartir pantalla, pero antes de eso, quiero asegurarme que es este de acá. Ajá, justo se abierto dos veces, no sé por qué se abrió dos veces. Y en ambos el nombre es el mismo. A ver, vamos a ver. Imagínense. Igualmente, seguimos conversando, ¿no? Como decía, ¿no? Vamos a ver justamente, vamos a empezar con un video para ya no hacer la dinámica del texto, porque siento que como hay en la parte teórica muchos, ¿no? Obviamente sobran los textos, por eso creo que mejor vamos con un video corto donde justamente se va a hablar de uno de los aspectos técnicos, ¿no? De una de las herramientas o de los inventos que se crean durante la segunda revolución industrial y que va a ser importante para justamente el desarrollo de toda la tecnología que va a desarrollarse en esta época, ¿no? Así que eso va a ser, La segunda revolución industrial es ujú. en el siglo XX, ¿ya no, profesora? ¿O siglo XIX? Según los historiadores, al menos todos concuerdan en que es más bien a fines del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX, es decir, entre 1870 a 1914, ¿no? Esa es como la edad cronológica convencional, Ujú. porque no es que, no es que-
Ujú, Claro, claro, más que se adecua claro. ok, ok. Porque una cosa no es que exactamente la cronología es exacta en el sentido de que no es que en esos años se desarrolló la revolución industrial en su segunda etapa y después no hubo revolución o antes o un poquito antes no hubo, ¿no? Sino que es la etapa en la que concuerden los historiadores para decir durante estos años, 1870 a 1914, se desarrolla esta industria y por tanto deberíamos, ¿no?, tomar en cuenta este aspecto para que o sea, esta etapa, ¿no? Estos años para ver cómo se desarrolla ese tema, ¿no? Eso, más que todo es para eso. Y ahora sí voy a compartir pantalla, más bien me disculpo por la hora, a ver si pasa eso. Y de frente vamos a pasar, lo bueno es que la tecnología justamente permite abrir este archivo, ¿no? A ver, ajá, este es lo que estamos viendo. Esto ya es el archivo terminado. No sé por qué mi teclado está un poco lento. Esto quería hacer. Voy a cerrar esto. Ajá, listo. Vamos a, mientras va avanzando la tecla. Ajá, justamente el objetivo de la sesión, bueno, reconocer la revolución industrial, ¿no? Como un periodo justamente de la era contemporánea, y ahí están los años que les di como referencia, ¿no? De 1870 a 1914, que fue una época clave en el desarrollo tecnológico y económico de la humanidad, porque como verán, y como hemos desarrollado en las clases anteriores, digamos que dentro, ¿no?, del desarrollo del capitalismo, justamente esta etapa de la revolución industrial va a permitir que con el desarrollo de las tecnologías, ¿no?, nuevas en esta época, en diversas industrias, con el nacimiento de nuevas industrias, ¿no?, como justamente la siderurgia, ¿no?, que usa los metales, entre otras, van a también a su vez, ¿no?, con nuevas industrias, a su vez va a haber ¿no?, más dinero, más ganancia económica para las grandes empresas de estos países europeos avanzados, ¿no? Y por ende, ¿no?, más tecnología, más capitalismo, ¿no? Por eso que en esta etapa se desarrolla también el llamado capitalismo monopólico o también imperialismo, ¿no? Como ya vimos en otras clases, ¿no? El desarrollo de estos países que para el siglo XIX siguen siendo imperios, como Inglaterra, en su momento Alemania también, incluso Italia, pero a su vez estos países imperiales, ¿no?, imperialistas, van a desarrollar toda una economía que va a permitir expandir sus colonias y expandir incluso sus negocios, ¿no?, sus empresas, sus mercancías, su comercio, ¿no? Toda esta industria económica, como el caso de, en su momento, ¿no?, en Inglaterra, también del siglo XIX, la Inglaterra victoriana, ¿no?, que va a expandir la industria del té, ¿no? Incluso va a poder comerciar con sus propias colonias, ¿no? En la misma India, ¿no? Incluso va a poder tener, ¿no?, y desarrollar esos conflictos que luego tiene con China por el tema del opio, ¿no? Aquí está, ¿no? Vamos a ver un pequeño video justamente y luego vamos a responder a algunas preguntas que tienen relación con el video. Ya saben, para que no haya interferencia, cierren sus audios, silencien, ¿no?, o pónganlo en mute y así podemos ver el video, ¿no? Y, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Cierra su audio para que no se interrumpa la señal y podamos ver el video de YouTube, ¿no? Que de hecho dura 2 minutos nada más, ¿no? A lo mucho. Con Nuevo Movistar Total, tú eliges el plan que necesitas. Pide el tuyo y ahorra con más beneficios. Con el nuevo antitranspirante Secret Health, estás protegida contra el mal olor y el sudor desde que lo aplicas, dejándote fresca en todo momento. Prueba el nuevo antitranspirante en gel de Secret. Protección para tu día a día, todo el día. A ver, esperamos un rato, ahorita va a salir seguramente. No olviden cerrar los audios. Ajá. A ver. A ver, voy a intentar cerrar esto. Si no, igual, ¿no? Si hay problemas con el video, simplemente lo puedo comentar de manera oral. A ver. Mm, Qué raro, ¿no?, que no carga. Voy a cerrar el Zoom. De repente a veces a veces pasa eso. De repente volver a cargar. Ajá. A ver, voy a intentar volver a cargar. Justo ahora, qué raro, ¿no? Mi señal se ve buena, pero por ahí a veces hay algunas interferencias. Ajá.
A ver. O lo que puedo hacer es que en todo caso cambiar un video más corto. A ver. Ahora sí. Wilbur Wright nació en una pequeña granja en Millville, Indiana. La familia después se mudó a Dayton, Ohio, donde nació su hermano menor, Orville. Wilbur y Orville amaban construir y reparar cosas, y por años los hermanos fueron dueños de un taller de bicicletas. Pero ambos tenían sueños aún mayores, sueños que eventualmente los llevarían al cielo. En 1899, los hermanos Wright comenzaron a trabajar en la construcción del primer avión motorizado. Well, we just saw the back end of it sticking out of this barn. And they said, here's our flying machine. Oh, I said, it's a mowing machine. And they said, no, it's our flying machine. En 1903 construyeron un avión de doble ala, con una envergadura de 40 pies 4 pulgadas y con un motor de 12 caballos de fuerza. Los hermanos Wright revisaron los reportes meteorológicos para ubicar los lugares con más viento en América y se instalaron en la orilla más alejada de Carolina del Norte. El 17 de diciembre de 1903, en la colina Kill Devil, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, Orville Wright se convirtió en el primer hombre en la historia en volar un aeroplano. We got to top the hill and got her started up and running all right. And we were laid down to fly it, steered with his arms and feet. Ronnie said, let's go. And we shoved it off. And he was yelling all the while, let's go, let's go. And it went. I could run as fast as it was running when it left the ground. Voló en la nave en un viento de 27 millas por hora y viajó 120 pies en 12 segundos. Los vuelos con tripulación eran por fin una realidad que pronto cambiaría al mundo. Listo. Ahora sí, ¿no? Es un video interesante y felizmente, bueno, de los pocos que encontré justo en español. Eh, ajá. Ok. Y justamente la pregunta más básica, ¿no? Sería quiénes son los protagonistas del video, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes, ¿no? ¿Cómo se llaman? A ver si prestaron atención. Los hermanos Es de Wilberstam. Wilburstad y Wilbon. Ajá. Wilbon. Bueno, más conocido como los hermanos Wright, ¿no? Bueno, Wright, ¿no? Se escribe como si fuera escritura, W, ¿no? R-I-G-H-T, ¿no? Ujú. Right. Sí, y para ir avanzando, ¿no? Claro, ¿y qué fue, cuál fue la acción destacada que hicieron estos hermanos? ¿Qué hicieron? ¿Qué acción revolucionaria hicieron en Al construir un 1903? avión. Crearon una Ajá. Crear un aeronave. avión de Entonces, doble ala. De claro, crear doble un ala. avión. ¿Pero qué hizo el avión? Obviamente, ¿qué hicieron en el avión? Lo más básico es, Volar. Vuela. Transportar, claro, transportar una claro, Volar. persona. volar, porque no es que estaban, claro, no lo crean Ujú. como si fuera un monumento, sino que lo usan para Lo justamente usan. volar. Es el primer avión, de hecho, que está documentado que logró volar. Porque si bien Leonardo da Vinci en su época del Renacimiento, en el siglo XV, había diseñado modelos de protoaviones, según comentan los historiadores, fue ya en 1903, ¿no? Inicios del siglo XX, que estos hermanos logran diseñar, de hecho, estos aviones que ¿no? Lo crean del mapa, lo pasan a la realidad y luego hacen que pueda volar, ¿no? Ajá. Eso es lo increíble. Un dato interesantísimo, ¿no? Y claro, ese sería el dato más, yo creo que más relevante, ¿no? Las preguntas. ¿Y por qué sería importante, en todo caso, el diseño del avión para la revolución? ¿Por qué sería importante, ¿no? Que haya surgido el primer avión durante la revolución Pa- industrial? Para que las personas así puedan viajar. O sea Porque que así porque así sería más fácil llegar a las luchas, a los combates. Ajá, muy bien. Gracias, chicas. Sí, son buenos datos, ¿no? Y Así se, aparte aumentó nuestra economía también, claro. capitalista, economía capitalista. Claro, capitalismo. Ay, disculpen que vaya a la pantalla, pero justo voy a poner mejor un mouse. Ajá. Ahora sí va a ser más fácil conectar. El teclado táctil está un poco fallado, pero con esto ya funciona. Ajá. Listo, ahora sí. A ver.
Ajá. Espero que funcione este teclado. Share. Qué raro, ¿eh? Voy a intentar probar. Ahora sí, debería poder funcionar. ¿Mm? Bueno, funciona. Bueno, no importa. Ahora sí, ¿no? Este teclado. Es lo está por las curas, pero felizmente acá está. Ya resolvimos las preguntas para ir avanzando, ¿no? El impacto del avión para luego usarlo en las guerras mundiales que van a empezar en 1914, muy bien. Y para más adelante, ¿no? Para la tecnología, para los viajes luego, ¿no? De las personas por diversión, ¿no? Otra vez el curso acá con una imagen de un automóvil, ¿no? Con motor, que están justamente ahí poniéndole las ruedas, ¿no? Esta es la etapa, ¿no? La segunda revolución industrial se caracteriza también por el desarrollo de la industria del automóvil, ¿no? Pero también los ferrocarriles, las locomotoras, el barco a vapor. Por eso en 1914 aparece, ¿no? El famoso, bueno, en 1912, si no me equivoco, es la época en la que se hunde el Titanic, ¿no? El famoso bueno, sería un buque, ¿no? Un buque, no, un crucero, el gran crucero turístico, ¿no? Enorme, Ah, que al final en esa termina, época era el barco más grande del mundo que existía. claro, El por eso era crucero más considerado, grande. ajá, el crucero más grande del mundo, que lastimosamente termina chocando con un témpano y ahí ya desaparece esta Sí, maravilla de la época, ¿no? A sí, ver, sí. rápidamente, ¿no? Voy a leer yo el concepto sobre la revolución industrial, segunda, y luego ya, como siempre, no elijo los voluntarios para seguir la dinámica, ¿no? Entonces, concepto, ¿no? Es la segunda oleada de transformaciones económicas y sociales que perfeccionaron el trabajo mecánico con el fin de aplicarlo al desarrollo industrial y que fortaleció el sistema capitalista. Surge en la mitad del siglo XIX, ¿no? Aproximadamente, donde las empresas rivalizan económicamente, experimentan un crecimiento económico capitalista y la expanden al mundo, principalmente a América Latina y Asia Oriental. Y aquí una imagen de la época, ¿no? Probablemente una imagen del siglo XIX, donde vemos allí, ¿no? Justamente el crecimiento de la gran industria. Y aquí vemos en la imagen un puentecito, ¿no? Probablemente podría ser Alemania o Inglaterra, ilustrada en esta imagen, ¿no? Y vemos ahí, ¿no? Por lo que puede ser un barco turístico, un barco a vapor, ¿no? Aparentemente con turistas, ¿no? O para viajar, porque tiene muchas ventanitas, son como si hubiera muchos pasajeros. Y al otro lado de la imagen, ¿no? Vemos el muelle, ¿no? Lanchas más pequeñas, a lo lejos y al centro un puente, ¿no? Recuerden, los puentes también son símbolo de esta etapa de la revolución industrial segunda, ¿no? Ahí, porque es la etapa en la que crecen las grandes ciudades, ¿no? Con la industria, más Crecimiento. capital, sí, con más capital, más gente se mueve a la ciudad, ¿no? Obreros y burgueses, ambos. Entonces, tienen que construirse puentes de acero para que la gente cruce de ciudad en ciudad. Entonces, los puentes, otra imagen de la revolución industrial y las fábricas a lo lejos con el humo, ¿no? El humo de las fábricas donde también, que también van a crear a su vez, ¿no? O van a incentivar, ¿no? La creación de espacios como mini ciudades para obreros nada más, que luego van a ir a trabajar a las fábricas de las ciudades, ¿no? Las grandes ciudades como en su momento Nueva York, Berlín en Alemania, ¿no? O Liverpool en Inglaterra, incluso París, de alguna forma, ¿no? También en Francia. Ajá, los factores fundamentales. Creo que esa parte la podemos pasar por un tema de tiempo, simplemente no, porque yo creo que con lo que hemos comentado, creo que ya se entiende. Simplemente leeré, ¿no? Que la industria en Europa Occidental crece, se moderniza el transporte, barco a vapor, ferrocarriles, ¿no? Esto ya lo vimos. Y también nacen nuevos sectores, ¿no? El sector eléctrico, químico y siderúrgico, que aceleran el desarrollo de la economía capitalista. Y acá está el proceso de industrialización de países por años. Yo rápidamente leería, ¿no? Hacia 1760 Inglaterra, hacia 1830 aproximadamente se industrializa o empieza el proceso de la industrialización en Francia y Bélgica. En 1860 en Alemania y Estados Unidos, ¿no? A mediados del siglo XIX. Y hacia 1880 un dato interesante, ¿no? Suecia, Italia, pero también Japón. Aunque no era un país de Europa Occidental ni era Estados Unidos. Japón en esta etapa, ¿no? A partir de, ¿no? 1880 digamos que ya para esta época, ya Japón también siendo un país de Asia del Este, se está industrializando. De hecho, es muy interesante, ¿no? También porque yo, bueno, también por un tema personal he estudiado mucho el caso japonés, ¿no? Cuando estaba en la universidad y luego para unos cursos también
que planeó dar reforma también particular. Entonces, justamente con la restauración imperial Meiji, o sea, con el ascenso del emperador, que es, luego es llamado, ¿no? De manera real, ¿no? Cuando asciende el trono como Meiji, ¿no? Empiezan, ¿no? Si no me equivoco, en 1800. Empieza de 1868 si no me equivoco, de 1868 a 1912 es el periodo en que gobierna este emperador Meiji, ¿no? Y es la primera etapa en la que Japón también empieza como imperio bajo el reinado de Meiji a modernizarse, ¿no? Hay mucho copian esas ideas de Occidente de poner ferrocarriles, de industrializar la ciudad, ¿no? Digámoslo así. Primero, de traer industria automotriz, ¿no? En su momento, ¿no? Eléctrica también, y luego también modernizar las ciudades también con la alumbrado a gas, haciendo todo para que Japón también se vea muy occidental, como pasaba en la Europa justamente occidental y en Estados Unidos, ¿no? Incluso logran enviar, ¿no? Japoneses a América, a Estados Unidos y a Europa, a Alemania, por ejemplo, para que estudien también en universidad o estudien, ¿no? Y trabajen en estos centros automotrices, en estos centros, ¿no? También de la industria química, de la industria, ¿no? Incluso ¿no? Armada, ¿no? Para que aprendan toda esa tecnología y luego la traigan a Japón y así creen su propia industria, ¿no? Su industria, incluso ¿no? El tema de los periodistas, ¿no? Que también traen su propia industria, ¿no? Luego del Occidente traen su industria, digamos, y crean su industria periodística, por así decirlo, ¿no? Su propia prensa, pero con un modelo occidental, ¿no? Ajá, no te preocupes, Leonel. Así que es un caso interesante el de Japón, porque es el primer país en su momento de Asia del Este que se moderniza en el siglo XIX al estilo occidental, ¿no? Mm, si bien Tailandia también tenía una idea parecida, aún no estaba en ese momento al nivel de Japón. Bueno, simplemente era como un dato curioso, una efemérides, ¿no? Un dato de miscelánea, ¿no? Porque también es interesante ver cómo este país, ya para el siglo XIX, ya tenía esta mirada de modernizarse con su propia industria, ¿no? Mientras que otros países como China, ¿no? Quizás en su momento, como dije, Tailandia, ¿no? En su momento, bueno, cuando existía, ¿no? Indochina, todavía estaban, ¿no? O eran colonias o estaban en otra etapa de su historia, ¿no? Resolviendo sus propios conflictos, ¿no? China también tenía sus propios problemas a nivel interno, ¿no? En ese momento. Entonces, es un dato curioso ahí para que lo sepan. Nunca está de más. Y luego, el punto 2 3 4 creo que son cosas, quiero saber si realmente es importante por un tema de tiempo. ¿Leemos esto o leemos lo que sí, ¿no? Porque hay ideas que se repiten. Mm, Tres. Creo que mejor vamos leyendo esto, ¿no? ¿Qué pasa con cada país en la segunda revolución industrial, ¿no? Sobre todo Francia, Alemania y Estados Unidos. A ver, ¿algún voluntario para leer lo que pasa en Francia? Yo Yo mismo. mismo puedo leer. A ver, Nayeli, adelante primero. Y luego otra compañera, ¿no? Que fueron dos chicas. ¿Quién fue la otra? ¿Verdad? Morales. A ver, primero, ajá, en ese orden, Nayeli y luego Morales. A ver, voy a agrandar la imagen, ¿no? Un poquito. ¿Está bien ahí la letra? ¿O un poquito más? Sí, no, Ok, está bien. ok, adelante. Francia, Francia. Una de las condiciones políticas necesarias para el apegue industrial en Francia fue la toma del poder por parte de la burguesía en las revoluciones 1830 y 1848, y posteriormente con la instauración del Segundo Imperio Napoleón III, 1852 a 1870. Ujú. A ver, la siguiente, Alemania. Ah. Alemania. En la primera mitad del siglo XIX, las zonas del oeste de Alemania y Prusia dieron muestras de gran avance industrial, pero su expansión era limitada por la fragmentación política y las fronteras económicas internas. Con el proceso de unificación 1863-1871, se impulsa la revolución industrial, convirtiendo, convirtiendo a Alemania en la segunda potencia económica. Ujú, muy bien. Yo ¿Y lo puedo alguien leer, no sé. la hace? Yo Adelante, Magno. mismo. Profesor, gracias. Primero Magno y luego la otra compañera lee lo que... A ver, déjame ver lo que sigue antes. Ya. La otra compañera puede leer principales materias primas. Ujú. A ver, adelante, Magno. Ya, Magno, profesora, está... gracias. De Ajá, Estados está... Unidos, ya, de Estados Unidos, desde su independencia de Estados Unidos, tuvo una burguesía mercantil, Mercantil, mercantil. mercantil
emprendedora, pero su principal limitación era subsistencia de formas económicas, Subsistencia, ¿no? Subsistencia. Ujú. subsistencias de formas económicas preca- precapitalísticas, Ajá, precapitalistas, ¿no? No olvides. precapitalistas, latino- latifundismo y esclavitud. En los estados ¿dónde está? Ah, ya. En los estados del sur, por ellos fue necesario unificar el país a través de la guerra de sensación 1861, 1865. Luego inicia la revolución industrial, aprovechan sus recursos y la mano de obras, ok, mano de obras barata generada por la migración Europa y por el esclavos del sur. Ujú. Muy bien, gracias. Simplemente para comentar, ¿no? Que si han visto estas películas como de Django, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, así se llamaba el personaje, ¿no? Esta película americana con DiCaprio, ¿no? Y otros actores famosos de Hollywood, justamente se ve esta realidad, ¿no? Como justamente en la zona sur de Estados Unidos todavía estaba el tema de la esclavitud todavía, ¿no? Fuertemente, si bien en el norte ya ese tema en esa zona y por eso que también eso de, ¿no? Los comercios y todo ello, ¿no? Así que, porque Estados Unidos que también se desarrolla en esta etapa de la segunda revolución industrial. Ajá, no solamente Europa Occidental. Principales materias primas e insumos, ¿no? Usados en esta segunda revolución. A ver, también van a ser claves en esta etapa, ¿no? El voluntario, si no, ya avanzo para también que no perdamos tiempo, ¿no? Porque si esta parte tiene Bien, yo lo bastante puedo información. leer. A ver, adelante, Magnolia. Ujú. Ya, principales materias primas y insumos. Producto de la siderurgia, contribución de Henry Bessemer y de los Omus convertidores usados por Ay, mis, eso me puedes decir cómo se le pronuncia. Siemens y Martin, ¿no? Así digo, Siemens y Martin. Martín. Martín. Ujú. Sí, creo el acero Ah, usado los hornos convertidores. Ujú. por la fábrica, medios de Ujú. transportes, armamentos y otros metales fueron el cobre transportador de electricidad y el aluminio para fabricar herramientas en el campo de la construcción. Aparece el cemento y perfección, el manejo de vidrio y del hierro. Ujú. Muy bien, gracias. Otro voluntario para la 3, las fuentes de energía, la electricidad y el petróleo. A ver, Nicole, Yo, adelante. Ujú. Adelante. ya. Las fuentes de energía y la electricidad y el petróleo. Con respecto a la electricidad, a partir de la década 1860 y 1870, con el generador eléctrico de Siemens y la bombilla eléctrica de Alva Edison, se aplicará efectivamente en la próxima prox- producción industrial. El petróleo será útil con el motor de combustión inventado por Diesel 1892, que será la base para la maquinaria en el siglo XX. Hoy, el petróleo es la principal fuente de energía del planeta. Ujú. Muchas gracias, ¿no? Me quedo con lo último. Hoy el petróleo es la principal fuente de energía del planeta y hasta hoy todavía el petróleo es
un bien valioso, ¿no? De hecho, en Medio Oriente, ¿no? Son justamente los reyes del petróleo y por eso es que son tan ricos, ¿no? En países como ¿no? También Qatar, Emiratos Árabes, ¿no? Hoy en día, ¿no? En su momento también fue Como, Venezuela acá. ajá, los árabes, Sí, porque el petróleo sí produce mucho, es como decir, por eso, porque si tú tienes un terreno en tu territorio, en tu país o en tu colonia, tenías petróleo, ya eras un país o un imperio o un estado-nación rico, ¿no? Porque se supone que sabías explotarlo, ¿no? Para poder enriquecer, ¿no? Hacer que tu capitalismo ya sea lo máximo, ¿no? Ajá. A ver, la cuatro. Ajá, son temas de la industria, ¿no? Los nuevos campos de la industria que surgen, la industria siderúrgica, la industria petrolera, la química también va a surgir, ¿eh? Y las de las comunicaciones, ¿no? Ajá. A ver, alguien para leerla. Como son cortas, creo que puedo leer yo la A y la B y luego Profesora, ya se te voluntarios va el para la C audio a y la D, veces. ¿no? La C, D, Se I, haya ajá, porque ahí hay un cortado, cuadro. Ujú. Ah, debe ser porque también en mi casa están usando, ¿no? Mi mamá seguro tiene una reunión, creo que papá también, ambos son profesores, entonces de repente están en clase o reunión y por eso es que se va. En todo caso, repito, no voy a leer la A sobre la industria siderúrgica y la B sobre la petrolera, ¿no? Y de ahí la C y la D ya pueden, ¿no? leerlo ustedes. A ver, la industria siderúrgica, ¿no? Hasta ahí, ¿no? ¿El audio está bien o se cortó? Ujú. Está bien, profesora. Ok, está bien, siderúrgica, genial. La utilización del acero se volvió viral, es más resistente y efectivo que el hierro. Al finalizar el siglo XIX, Alemania y Estados Unidos serán pioneros en la siderurgia. Ujú. A ver, la B, industria petrolera. Del petróleo se obtienen derivados, desde los combustibles como el queroseno y gasolina hasta los productos sintéticos, plásticos aislantes y fibras. Para inicios del siglo XX, los principales exportadores de crudo en el mundo serán Rusia, con sus yacimientos en el Cáucaso, y Estados Unidos, con los pozos petroleros en Texas. Ujú. Ahora voy a aumentar un poquito para el caso de la C, industria química y la industria de las comunicaciones. ¿Algún voluntario para leer la C? yo, yo, No olviden sus nombres, chicos. ¿Quién yo? Porque son como, son, Paredes, bueno. Paredes, soy Ajá, Paredes. muy bien, bueno. Adelante, Paredes, industria química. Industria química es la que mostró los avances más impresionantes. El símbolo del gran desarrollo químico fue el ácido sulfúrico, fundamental para la industria. Se fabrican fertilizantes artificiales y nuevas formas de conservación de los alimentos frigoríficos. ¿La D también lo leo, profesora? Sí, adelante. ¿Sí? Ujú. Sí. Ya. Industria de las comunicaciones. La comunicación a larga distancia con el telégrafo Samuel Morset, el teléfono Antonio Meucci, el fonógrafo Alba Edison, el cine Hermanos Lumière y la radio Marconi. Será la base de las ciencias de comunicativas actuales. Ujú. Muy bien, gracias, Paredes. Ajá. Justamente, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver un video o simplemente, ¿no? Muestro la primera parte justamente del tema del cine, ¿no? Porque nos estamos olvidando de que si bien la industria se desarrolla en el campo automotriz y también de las telecomunicaciones, también es bueno hablar de qué se hacía o cómo se usó la industria para el tema del entretenimiento, de las masas, del público, ¿no? Tanto de los burgueses como de los proletariados, ¿no? Y en este contexto el cine, justamente que surge ya en el siglo bueno, tiene sus primeros muestras en el siglo XIX, pero ya en el siglo XX es donde se va a desarrollar como ya, ¿no? Poco a poco, como lo conocemos con el cine mudo, ¿no? Y en ese contexto, los hermanos Lumière, ¿no? Los franceses, van a ser los pioneros en el tema del cine, ¿no? Como el cine también es una industria que con la segunda revolución industrial también va a tomar auge, ¿no? Ujú. Y aquí tenemos la 4, ¿no? El punto 4 habla de los inventos más importantes. Es bueno también hacer un repaso de esto para que vean cuáles son ¿no? las nuevas tecnologías, inventos, ¿no? científicos quizás que surgieron ya en esta etapa, ¿no?
de la segunda revolución industrial. A ver, no sé si alguien, bueno, algún voluntario que lea todo, porque ya si bien hay varios elementos, se lee rápido, ¿no? Pues porque simplemente son inventos, ¿no? Punto por punto, nada más. ¿Algún voluntario? Si no, lo leo yo para ahorrarnos tiempo también. Morales, Miss. Yo, Ah, profesora Morales, Miss. Alison. Morales y alguien más, a ver, para que se divida mitad, mitad, Y en todo caso. Alison. A ver, mitad, mitad, ¿no? A ver, quiero ver cuántas columnas son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 8, 10, 12. Ajá, ¿son 12? Creo que Sí, 10. 2, 4, 6, 8. Ah, 10. 10, Ya. profesor. 12, 5 y 5, ¿no? Una de las 5 cinco horizontales. Bueno, leen hasta de 1851 hasta 1855, creo. 1866. Ah, sí, hasta. Ajá, ok. Uno, 2, 3, 4, 5. No, hasta 1879 creo, ¿no? Sí, hasta 1879 en todo caso, ¿no? Hasta Thomas Alva Edison, ahí lo que hizo, y de ahí continúa la compañera, ¿no? ¿Se Ya. entendió? Ok. Sí. Principales aportes. Año 1851. Inventor Isaac Singer. Inventa máquina de coser. 1856. Antonio Meucci. Teléfono. 1855. Henry Bessemer. Siderurgia. Ujú. 1866. Alfred Nobel. Dinamita. 1879. Tomás Alva Edison. Bombilla eléctrica. Ujú. Adelante la siguiente. Ah, ¿se escucha? No, La profesora. compañera. Ah, qué raro, ¿no? La compañera creo que era Morales o Profesora, Morales. ya puedo hacer. Sí, sí, Yo sí adelante. hablé, yo soy No, era Morales. Alison. Ok. 1885, Daimler-Benz. Coche con motor. 1888, George Eastman. Película fotográfica. 1892, Rudolf Diesel, motor de gasolina. 1897, Guillermo Marconi. Telégrafo inalámbrico. Y no se ve el abajo. Ah, ya, a ver, sube un poco. Ahora, 1900, hermanos Wright, dígale Wright, hermanos Wright. Wright, aeroplanos. Ujú. Sí, justo la último punto. Los hermanos Wright fueron los que vimos en el video corto del inicio de la clase, ¿no? Que construyeron el primer, por así decirlo, el primer avión que fue un aeroplano, ¿no? Y lo hacen volar, ¿no? Los primeros que hacen esa hazaña, ¿no? Así que muy bien. Aquí, muchas gracias chicas por leer y acá tenemos unas imágenes alusivas, ¿no? A personajes que en esa época fueron claves, ¿no? Por ejemplo, Graham Bell, quien patentó el teléfono inventado por Antonio Meucci. Eso pasaba, ¿no? A veces, si bien Antonio Meucci inventa el teléfono, siempre en su momento no logró hacerle el copyright, ¿no? Legalmente, por eso es que Graham Bell es el que sí lo patenta. Toma esa astucia, por así decirlo, y él patenta y hace que todo el mundo, ¿no? Digamos, lo registra en su momento en su Indecopy de su país de la época y ya. Así como él legalmente es el dueño, digamos, el inventor del teléfono, ¿no? Y en el caso de Tomás Alva Edison, él sí logra patentar ¿no? Patentar la bombilla como un invento suyo, porque de hecho ahora ha surgido hace poco una polémica. Hay quienes dicen que más bien la bombilla la crea otra persona, otro famoso que ahorita no recuerdo el nombre, ¿no? Otro inventor de la época y que Edison, entre comillas, le robó el invento, ¿no? Al patentarlo él, ¿no? Como nadie conocía quién era la otra persona, él logra, ¿no? Escribir rápidamente el invento y así es como él y eso no quiere decir que él hizo no haya sido un inventor y que no haya sabido hacer este tipo de inventos, pero se comenta, ¿no? Se rumorea últimamente, ¿no? Entre los historiadores que más bien él de forma astuta también toma el invento y lo registra, lo patenta como suyo ante las autoridades, ¿no? Correspondientes y así es como ahora, hasta a la actualidad ha quedado, ¿no? Registrado él como el inventor legal, oficial, por así decirlo, de la bombilla, ¿no? Eléctrica, ¿no? Así que bueno, son cosas que pasan también en la vida real. Hasta ahora pasa eso, ¿no? A veces un cantante puede hacer una canción, pero si no la patenta, otra persona puede hacerlo y así es como se vuelve la dueña, ¿no? Y bueno, son cosas también que suceden, ¿no? Eh, a ver, quiero ver si esta parte también vale la pena leerla o podemos saltearla si es que es repetida, porque sí, creo que está bien leerlo porque sí. Ajá, el tema social, si no me equivoco, está aquí presente. Ajá, lo que también nos interesa, ¿qué pasa con la burguesía y el proletariado en la segunda revolución?
industrial. ¿Algún voluntario para leer la uno y la 2? Porque son párrafos cortos, a ver. Yo leo la uno, profesor. Yo puedo leer la 2, profesora. Yo leo la 3. A ver, creo que Magno dijo la uno y la 2 no sé si fue otro chico. Yo, profesora Evelyn. Evelyn, la 3 ¿quién? Alexandra Mendoza. Alexandra, ajá, y la 4 sería Alison. Alison y que parece la 5, ¿le parece? Sí. Ok, ok, así ya saben, cuando acaben, yo digo siguiente y simplemente ustedes empiezan a leer para ahorrarnos ¿no? Ajá, el tiempo. A ver, uno, adelante. Aumento de la producción capitalista. En el sector industrial pasó a ser en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón a la columna vertebral de la economía, desplazando a la agricultura y a la artesanía. La producción creció a proporciones impresionantes en Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Ujú, muy bien, muchas gracias. Bueno, por ahí aparecieron las marquitas, no sé, por favor, intenten no hacer eso, chicos, porque no, así, para evitar que se pueda, ¿no? Para que sea que el texto sea legible, ¿no? Y no se vea interrumpido. Felizmente lo puedo mover, ¿no? Además, cuando hacen eso, a mí un poquito esto me perturba porque me hace pensar en una presencia paranormal. Gracias. Siento que hay un fantasma y que está haciendo pintas. Así. Un poco. Yo soy muy escéptica, o sea, así, he tenido experiencias paranormales, entonces sí, un poquito, nunca en la computadora, así que cuando veo eso pienso en una película de terror que he visto y me asusta un poquito. Muy bien, gracias. Segundo, crecimiento de las ciudades, ¿no? A ver, adelante, ¿a quién le tocaba? Ujú, ujú, Crecimiento de las ciudades. En la primera revolución industrial, este fenómeno se limitó a Inglaterra y en la cierta manera a Bélgica. A partir de 1860, crecen las ciudades de los países intra- industrializados como Nueva York, San Francisco, París, Berlín, Liverpool, Amsterdam, etcétera. Aparecen los barrios industriales dedicados a la producción en serie, con barrios obreros donde se muestran la otra cara del capitalismo, de la de- degradación y de la pobreza de malas proletarias. Ok, muchas gracias. Simplemente agregaría, bueno, más que todo, masas proletarias, no resaltar eso, no se olviden, ¿no? De hecho, quería aprovechar esta parte para hablar de cómo, si recuerdan, bueno, en una clase anterior no pudimos ver el video al inicio de la clase, el fragmento de Tiempos Modernos, la película de Charles Chaplin, ¿no? Pero justamente este contexto se adecua bien para hablar de esa película o para hacer la referencia, ¿no? Porque ahí vemos, recuerdan, Chaplin era un obrero, un proletario que trabajaba en la fábrica y lo explotaban tanto que termina convirtiéndose en una máquina, un robot que no deja de trabajar, ¿no? Pero esa es una crítica que hace la película justamente a la industria, ¿no? Propia de esa etapa, ¿no? De la segunda revolución industrial, que explota tanto al obrero que hace que ya sea prácticamente un ser Como un robot sí, automatizado, ¿eh? como un robot que no descansa, no duerme, simplemente produce como una máquina para el capitalismo y para el burgués que lo contrata, ¿no? Para su fábrica. Ajá. Y porque justo hay una parte de la película que si ustedes ven, buscan otro clip en YouTube, sale donde Chaplin, sin querer, empieza a caminar por la calle y al huir del policía que lo persigue porque cree que está, ¿no? Insano, ¿no? De mal de la cabeza, pues termina en una protesta proletaria, cargando sin querer una pancarta, ¿no? Es muy graciosa esa escena. Profesora, ¿todas sus películas de Chaplin son mudos? Eh, no recuerdo si todas, hay una etapa en la que logra hacer películas habladas. Creo que sí, Pero porque hay son una llamada. graciosos, ¿no? Sí, hay una llamada al dictador, donde al menos recuerdo que en la parte donde hace una parodia de Hitler, ¿no? El nazi Adolfo Hitler. Y en esa película, que si bien está en blanco y negro también, hay una parte en el discurso de Hitler que él parodia, donde logra hablar
como alemán, pero de forma graciosa, exagerando los gestos. Ahí sí habla, al menos en el discurso recuerdo que sí habla, ¿no? Si lo buscan en internet, el dictador o el gran dictador, no recuerdo bien el nombre, ahí seguro les va a salir un fragmento, ¿no? De repente ese fragmento donde él está hablando así, ¿no? Gritando como knife, knife, todo. Muy gracioso. Ujú. Bien, cerró el paréntesis. El punto, ¿quién sigue, no? Crecimiento de las ciudades, creo que leyeron. Ah, no, el punto 3, ¿no? El que sigue. La respuesta Yo de la leo. clase. Ujú. 3. Las respuestas de la clase obrera. Ante una situación de postración económica, bajo salario, pésimas condiciones de trabajo y la falta de oportunidades, la clase obrera reaccionó de diversas formas contra la explotación. Una de esas formas fue la organización de los sindicatos, agrupaciones que sirven a la clase obrera para defender y ganar derechos colectivos. Cuando estos pedidos son negados, los proletarios se confrontaron contra los patrones por medio del paro, la huelga y la toma de fábricas. Ujú. Gracias. A ver, voy a mover acá. Repete, chico, un poquito. Ajá. Me dicen igual si quieren que de la letra, pero por ahora creo que se ve bien así. ¿Quién sigue? El punto 4, ¿no? Ujú. Yo, aparición del socialismo científico, doctrina política elaborada por Carlos Marx. Marx Ujú. y Federico, Engels. eso digo, y Federico Engels, que expresa la necesidad de cambio de la clase obrera a través de la revolución proletaria. Su programa busca abolir la propiedad privada de los medios de producción y en instalar un régimen de igualdad social. Comunismo. La primera experiencia de lucha obrera fue fue en la Comuna de París, 1870. Por 2 meses ejerció un gobierno popular que será aplastado por fuerzas reaccionarias y conservadoras de Francia. Muy bien, gracias. Y a ver, ¿quién sigue? Punto 5. Surgimiento del capitalismo monopólico, imperialismo. ¿Quién era? Creo que Paredes, no recuerdo bien si era. Pero era un estudiante, ¿no? ¿Cuál profe? ¿El chico? La 5, a ver. Sí. ¿Puedes ver bien o la letra la agrando? No sé. A ver. Sí, sí miro a mí, solo que mi internet está un poco así, mal, pero sí, sí miro. A ver, ya, la 5. Ajá, a ver, Surgimiento del ok. capitalismo monopólico. Imperialismo. La concentración de capitales y la función de las más poderosas empresas daría como resultado la aparición de grandes corporaciones capitalistas que buscaban el mayor crecimiento económico. De ahí la necesidad de expandir la economía capitalista a las zonas atrasadas, pero no para desarrollarlas, sino para aprovechar sus recursos, materias primas, mercado y mano de obra barata, lo que benefició únicamente a los países industrializados. Así nace el imperialismo, tercera y superior fase del capitalismo. Muy bien, muchas gracias, Paredes. Ujú. Y aquí, bueno, llegamos al cuadro resumen, ¿no? De la segunda revolución industrial, ¿no? Yo lo puedo leer en todo caso, y como nos quedó tiempo, de repente podemos leer esa parte que nos faltó, pero vamos a ver primero el cuadro, ¿no? Segunda revolución industrial, ¿no? Factores, países, fuentes de energía, industrias y consecuencias. A ver, factores. Antes un paréntesis, voy a ver si puedo agrandar el cuadro. Ajá, genial, se puede agrandar. A ver, factores de la segunda revolución industrial. El desarrollo industrial, netamente, ¿no? La necesidad de aumentar ganancias no económicas, la burguesía también en el poder, ¿no? Y el desarrollo de la ciencia también. Ahora, ¿qué países vivieron esta revolución? Francia, Alemania, ¿no? Estados Unidos y también Japón, ¿no? Como les dije, el caso excepcional dentro de, además de Estados Unidos y Europa Occidental. Ahora, fuentes de energía, la electricidad y el petróleo fueron claves, ¿no? Fueron estas nuevas fuentes de energía claves para, ¿no? El desarrollo justamente de la tecnología, ¿no? En esta etapa de la revolución, ¿no? Electricidad y petróleo. Luego, las industrias que se desarrollan en esta etapa, segunda revolución industrial, ¿cuáles son? La de la siderurgia, que usa el acero. Los transportes, ¿no? Como la industria justamente, ¿no? Propia de los aviones, de los barcos, etcétera, ¿no?
También la industria de las telecomunicaciones, la radio, el telegrama, el telégrafo, y también la industria química, recuerden, ¿no? Ujú. Famosa Marie Curie, por ejemplo, ¿no? La inventora de la radio también es de esta etapa, si no me equivoco. Del radio, perdón. Ujú. Ahora, consecuencias también de esa segunda revolución industrial, ¿cuáles son? Aumento de la producción capitalista, ¿no? También que crezcan las ciudades. Movimiento obrero. Surge el socialismo científico, que justamente lo plantean como ideología, ¿no? Karl Marx y también Engels, ¿no? Y luego también surge el imperialismo, ¿no? Porque recuerden, todo tiene su pro y su contra, así como surge el imperialismo. Los países de Europa, ¿no? Occidental, Estados Unidos y Japón crecen a nivel económico porque sus industrias le permiten ello. Así también hay, y a su par, como hay burgueses que se enriquecen de esta industria desarrollada en esta etapa, pues también van a haber obreros, proletarios, que más bien van a ser los perjudicados, porque ellos van a ser la mano de obra que va a ganar menos, va a tener menos calidad de vida, va a vivir hacinado en la ciudad para poder justamente trabajar en estas industrias, ¿no? Propias del capitalismo, ¿no? Industrial. Así que eso también. Y muchas películas van a hablar de ello, como el caso de Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Bueno, y esa parte ya es de aplicar el aprendido. Como nos queda un poco de tiempo, creo que podemos ver eso. Eh, Quiero ver cuál es la parte que nos faltó leer simplemente para ahora completarla. Creo que fue esta. Ajá, leímos la burguesía se consolida en el poder. Sí, creo que fue esta parte. Ajá. Simplemente esa parte. Y de ahí lo que queda del tiempo, podemos ver ¿no? Fragmentos de video. A ver, la uno fue... Ah, eso ya lo vimos, ¿no? Con los países que lograron esta revolución. A ver, punto 2, necesidad del empresariado de aumentar ganancias. A ver, ¿algún voluntario? Si no, para leerlo yo. Yo mis, estoy con A la ver, garganta, si no. Eh, bueno, a ver si se escucha. Necesidad del Ok, empresariado adelante. de Ujú. aumentar su ganancia. Para consolidar su poder, la burguesía acrecienta la producción industrial y para ello se vale de nuevos inventos y avances científicos. El aumento de su poder económico hará que su influencia política en el Estado se fortalezca y de esta forma amolda a la sociedad según a sus intereses. Ujú, gracias. Ahora, punto 3, la burguesía se consolida en el poder, típico, ¿no? ¿Qué nos dice sobre la burguesía? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Si no, para leerlo yo. Morales, Miss. Yo me A ver, Morales y la que sigue creo que es Paredes, ¿no? Me parece. Paredes, sí, Ya. Morales 3, Paredes 4. A ver, adelante. La burguesía se consolida en el poder siglo XIX. Las revoluciones liberales 1830 y 1848 y las unificaciones nacionales, Italia y Alemania, década de 1860, liquidan al absolutismo y al antiguo régimen en Europa occidental. Esto permitió a la burguesía controlar al Estado y emprender formas que lo favorezcan. Ujú. Y el último punto, adelante. ¿A quién le tocaba? desarrollo de las ciencias. Evidenciamos un acelerado desarrollo científico, principalmente en los campos de la química y la biología. A diferencia de las épocas anteriores, la ciencia en este concepto será sistematizada con el objetivo de perfeccionar la producción industrial. Muy bien, gracias chicas. A ver, quiero ver un mensaje acá que dejaron. Mira la pregunta, perdón que vamos a hacer un paréntesis. Eso en realidad depende de ti, ¿no? Porque no es que a mí me hayan comunicado que sí o sí deben tener un cuaderno y copiar todo, porque se supone que la teoría la tenemos aquí en este PDF que les envío yo, ¿no? Junto ahora a la sesión de clase, ¿no? Todo en uno, ¿no? La teoría, la parte práctica, ¿no? Y la parte de la guía de la sesión. Entonces yo digo que no es necesario, pero sí apuntar quizás ideas claves, por ahí palabras claves, cosas que quieras Mm, apuntar, Yo hago que eso, sean claves para en ti, mi lo puedes cuaderno hacer. copio cosas más importantes Claro, de la clase. claro. Ajá, ajá. Ajá.
Ah, tienes que copiar en el cuaderno, no sabía que les habían dicho eso. Bueno, en todo caso a mí no me comentaron, pero si les han dicho que tienes que copiar, bueno, ok, no hay problema, ¿no? Si les han dicho que sí, de manera interna, bueno, ok. Pero si es opcional, yo les sugiero que copien las palabras claves o las ideas claves. Por ejemplo, escriben cosas que quiero ver, ¿no? Películas recomendadas por la profesora, o videos de YouTube, o bibliografía opcional, o no, esas cosas podría ser, ¿no? Así. Pero igual, eso sí, para que no haya problemas de coordinación, si, bueno, ustedes, si es que les han dicho o preguntarán de repente, ¿no? Hacia el auxiliar o quién les ha dicho, si les han dicho que es obligatorio copiar todo, bueno, háganlo, pero si no, simplemente es opcional, yo les sugiero cosas claves, apuntar datos claves. Ajá, ok. Ajá. Ya, listo. Esta es la parte que quería que tengamos en cuenta, simplemente para resaltar que así como en la clase pasada, también hablamos, bueno, desde que pensamos historia universal, básicamente hablamos que la burguesía es la nación, y con las unificaciones nacionales que vimos en la clase pasada, ¿no? Con estos dos aspectos, ¿no? Las revoluciones y las unificaciones, pues justamente la burguesía controla a los estados, haciendo el poder, tiene economía, tiene influencia política, por ende, y logra que sus países, pues, se fortalezcan a nivel imperialista y con ello estas burguesías también. Se van a fortalecer a nivel económico y con la tecnología también, ¿no? A nivel económico y político, ¿no? Porque van a ser ellos los que van a dirigir los nacionales, ¿no? Los que van a influir en cómo quieren políticamente que su país se desarrolle, como un Estado imperialista, ¿no? Colonialista, etcétera, ¿no? Así que eso por ahora diría, y simplemente, a ver, voy a mostrar quizás algunos videitos alusivos que, bueno, como siempre, ¿no? Hay videos que faltan porque se me ocurren después de clase. Quería mostrarlo por acá en la parte de los videos. Eh, Simplemente aprovechar para mostrar también un videito corto interesante sobre la llegada del tren, ¿no? Que así como vimos sobre el primer avión que voló en la historia de la humanidad de los hermanos Wright en 1903, también quería Había hablar el de, tren a vapor, Miss. claro, también el tren a vapor, pero justamente quería hablar de esta, es que más que todo, más que el primer tren, es una película de los hermanos Lumière franceses, donde muestran, es la primera vez que en el cine se muestra la llegada del tren, ¿no? Más que el primer tren que existe en la historia, porque ya había antes, obviamente, es el tema de que la primera película donde se puede ver un tren que está en una película, ¿no? Apareciendo. Y se comenta, ¿no? Muchos historiadores dicen que ver este tren de frente, yendo a la pantalla grande, yendo al espectador, asustó a muchas personas del público. Pensaban que el tren iba a salir de la pantalla y los iba a atropellar. Así que es un dato interesante porque nunca había pasado eso, nunca había visto un tren que de frente, ¿no? Estaba como mostrándose en la pantalla desde esa perspectiva, mirando al público, no pasando al costado del público, ¿no? Ahora con el efecto 3D parecería que sí, ¿no? Que sale de la pantalla, pero para la época esa fue la impresión. Vamos a verlo y ahí comentamos qué les parece. Bueno, a ver, vamos a ver. Ajá, está cargando, porque ahora sí. La tecnología permite que podamos ver. En todo caso, copio, si demora mucho, copio, ¿no? Copio el link también. Ajá, me llegó el link. A ver, no olviden cerrar su audio. Ujú. Listo, en realidad yo pensaba cuando la primera vez que me hablaron de esta película o en este fragmento, de este corto, ¿no? Yo pensaba que el tren iba a estar totalmente de frente. Estaba casi un costadito, pero igual, ¿no? Para la época era una imagen impresionante porque si bien la persona se había visto un tren en la vida real, igual verlo en la pantalla era diferente, ¿no? La sensación era diferente y de verdad las personas que veían por primera vez la película o un cine, estaban primera vez en una sala de cine, pensaban que el tren se iba a salir. Entonces, es un dato curioso, ¿no? Cómo la tecnología en esa época era impresionante. Claro, ahora lo que nos impresiona, como digo, es ver un tren en 3D y saliendo de la pantalla, pero para la época era la tecnología, ¿no? Del momento. Y era normal que las personas estuvieran como que, oh, asombradas, ¿no? Muy, muy curioso. Y también, a ver, otro video que podría mostrar, muy curioso este tema de, ¿no? Las tecnologías, ¿no? Un fragmento quizá de la película Metrópolis, que viene bien. Es muy conocida, es parte del cine. Charles Chaplin eh, busca basura. ajá,
Ah, bueno, si no me equivoco, Metrópolis ya tiene otro programa. No, no no recuerdo si es de Chaplin, me parece, no, es un film de Fritz Lang, es otro director, porque de hecho ni siquiera aparece Chaplin, pero es una película de culto, como se dice ahora, ¿no? Vamos a ver el tráiler porque es muy buena. Y también es una película que puede fácilmente ubicarse en el contexto de la Segunda Revolución Industrial, porque digamos una gran ciudad, ¿no? Que se ve muy futurista, con grandes edificios, ¿no? Pero al mismo tiempo, como vemos rascacielos, tecnología, ¿no? Autos del futuro, también vemos el otro lado, ¿no? Se menciona el otro lado de la moneda, ¿no? Las personas que más bien no gozan de esta modernidad, ¿no? De esta industria. Entonces, una película interesante para hablar de ese tema, ¿no? De burguesía, capital y proletariado durante ¿no? esta etapa de la revolución. Un toque, a ver, vamos a ver si la encuentro. Si no, ojalá no estén solamente en blanco y negro, pero bueno, depende también del caso. Y luego ya comento ¿cómo se dice? Justo una autora peruana que también tiene una novela, es una autora que ha sido rescatada, ¿no? Que hace muchos años escribió una novela muy parecida a Metrópolis, ¿no? Y eso no creo que haya visto la película, así que es algo, o si la vio, bueno, hizo su propia creación, ¿no? Se escucha, ¿no? No vienen a apagar sus audios. Antes de que los apaguen, se ha escuchado los audios, ¿no? ¿O no? Para Sí, saber, ¿no? profesora. Ok, adelante. A ver, si bien es una película muda, yo creo que igual no era necesario por eso tanto el tema del idioma, porque igual prácticamente es muda, ¿no? O por lo menos el tráiler, no recuerdo, la película no llegué a verla completa, por ese momento no encontré la película, ahora no sé si estará subida en YouTube, pero al menos lo que hemos visto el tráiler mudo, propio de la época igual, igual las imágenes, las acciones que vemos, ¿no? La puesta en escena que vemos en esta película nos permite por ahí pensar, ¿no? ¿Qué nos va a mostrar en ¿no? Toda la versión? ¿Alguna idea o qué reflexión, qué les llamó la atención de este tráiler de la película? ¿Algún personaje, alguna imagen? ¿Algo que quieran comentar que tenga que ver con lo que hemos visto en el curso, quizás? Porque si bien la película es un poco posterior, igual, ¿no? Se presta el texto, ¿no? De la revolución para hablar de qué va a pasar, ¿no? En todo caso me adelanto, ¿no? Hablar un poquito de cómo las personas pensaban que iba a ser el futuro, ¿no? En esta década de los años 20, ¿no? El futuro de las ciudades, cómo con la revolución industrial, con la segunda iba a crecer mucho más el tema de la tecnología, el desarrollo de las ciudades, de la robótica, ¿no? De la ciencia, la tecnología, ¿no? Las máquinas. ¿Alguna idea? ¿O les pareció un tráiler muy complicado, ¿no? Nunca habían visto algo así. Realmente es algo muy loco lo que han visto. O ya habían escuchado de esta película, primera vez que la escuchan, ¿no? Yo primera vez que la veo, profesor. Primera vez Primera que Ajá, claro.
De hecho, es una imagen muy, como se dice, las personas de esta época pensaban que así iba a ser el futuro, que iban a haber robots, ¿no? Y los robots iban a convivir con los humanos, ¿no? De hecho, es una idea que tienen muchos los humanos, en la literatura se ve mucho eso, ¿no? Y de hecho voy a mostrarles, a ver si encuentro, eh, de Rosa Arciniega, la autora peruana, su famosa novela Moscow Strong, que también tiene que ver con esto, ¿no? Para que también nos culturicemos un poco, ¿no? Es una autora de los años 30 que ahora está siendo rescatada porque ha vivido en España, pues nadie conocía su vida, ¿no? Ni siquiera yo que estudié literatura. Y ahora recién estamos valorando su obra, ¿no? Y escribió hace muchos años esta obra llamada Moscow Strong, que parece, ¿no? Que fuera Metrópolis, ¿no? Porque habla de esta crítica a las grandes ciudades que tienen tecnología e industria, pero hacen que, pero las personas pobres se mueren de hambre, ¿no? Y no pueden acceder a esa tecnología, a esa industria. Voy a ver si la encuentro acá, o en todo caso, si encuentro un fragmento rápido, porque ya nos queda poco tiempo de clase. O si no, pues, lo que puedo hacer es buscar, ¿no? Charles Chaplin, Mi, fragmento, ¿no? ¿Sí? mi, si te das cuenta, Ujú. se parece a algo como lo que está pasando ahora. Por ejemplo, ¿no ves? Ahora Claro. están comenzando a crear robots que Ujú. quieren cambiar, ya sea ya por el ser humano. También en ese caso, también nosotros nos volveríamos pobres. Ya no seríamos de mucha utilidad, por así decirlo, en el Claro. mundo industrial. Y tiene mucha razón lo que dices, porque simplemente es como si estuviéramos en una siguiente etapa de la revolución industrial, ¿no? Donde ahora quieren, los países avanzados como Japón incluso siempre han soñado, hay científicos y personas que sueñan con esta idea de que los robots hagan todo, ¿no? Que sean los que te atiendan en la salud, los que te atienden en los comercios, de que simplemente los robots sean los que prácticamente sean el futuro, ¿no? Que en alguna forma dominen el mundo, ¿no? El mundo laboral y por ende casi toda tu vida, ¿no? Profesor, profesora, esa Sí, sería la tercera revolución industrial. sí, se puede decir, aunque no es, Ya, ¿no? Sí, sí, se llegaría a dar todo eso. podríamos hablar, ¿no? Aunque no haya científicos que lo hayan afirmado, historiadores, podríamos estar en una tercera etapa donde la tecnología ha avanzado tanto con la inteligencia artificial que Claro, ahora tenemos que las máquinas, o incluso, ¿no? Una inteligencia artificial que no existe de manera material, pero que sí existe de manera virtual, tecnológica, nos haga prácticamente la vida más fácil o incluso más fácil. haga nuestra vida, ¿no? Que prácticamente estemos sentados en un mueble y que Alexa y que otros elementos de la inteligencia artificial hagan todo por nosotros, ¿no? Un poco más le decimos que nos cambie el control remoto, que nos mueva de un lado Claro. para otro, ¿no? Con una silla mágica, ¿no? Bien, aquí quiero mostrarle un fragmento interesante y gracioso de la película Tiempos Modernos, cuando Charlie Chaplin, sin querer, ¿no? se encuentra en medio de una protesta de proletariados, ¿no? De obreros. Muy gracioso esta parte, ¿no? A ver Sí, si luego pues la... me gusta verla, pues. Sí, es muy buena película. Es, Creo, sí, creo que aparte que es tú. graciosa, pues. Ajá. Y sobre todo es una crítica justamente a las industrias, a las fábricas que deshumanizan a los trabajadores, ¿no? Los hacen que sean robots prácticamente. Mm, profesora, perdón, no tiene volumen, ¿no? Sí, la ciudad caótica, ven cómo en las grandes ciudades ya no se puede ni caminar porque hay tanto carro, tanto industria automotriz, que la gente se vuelve loca, ¿no? En esos momentos. Así como ahora, ¿no? En Lima, ¿no? Tanto carro, tanta tecnología, todo No el mundo pueden tiene ni un carro. También los, caminar. tanto como los Sí, carros y también los ambulantes. claro, hay tanta gente, tanta informalidad. Acá también en esa época también había ambulantes, no crean. Entonces hay tanta informalidad y tanto acceso, ¿no? A la tecnología en su momento, ¿no? Ahora todo el mundo puede tener un carro, entonces todo el mundo tiene carro, todo el mundo anda por donde quiere, todo el mundo va a la ciudad porque cree que es mejor vivir ahí y hay un caos ahí que se nota. Atentos.
Si te mueres el día. Muy gracioso, ¿no? O sea, Se lo simplemente lleva. sí, por agarrar una bandera que seguramente en la vida real era de color rojo, ya pensaban que era un comunista o proletario, y por eso él encima está en medio de la protesta y piensan que es el líder y se lo llevan los policías. Así como ahora, ¿no? También pasa en Lima, en las grandes ciudades, en Francia incluso, ¿no? ¿Qué le pareció justamente este video? Ya para terminar, ¿no? Un comentario, uno o dos, y ya con esto ya pasamos al break, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Algún parecido con la realidad actual? ¿Qué opinan del video? ¿Alguna reflexión final sobre el video? ¿O que Una Que hoy en día comparación, se parece mucho cuando hacen, por ejemplo, cuando pasó, por ejemplo, con la huelga, cuando hacen ¿te recuerdas cuando hicieron por Merino? Todos se levantaron. Es ¿Por casi quién? igual y las personas se lo llevaban. Ah, sí, sí, se, sí, sí. se ve como, bueno, se ve como, se ve como ahorita es actual, pero profesora, ¿no? Eh, Ujú, se, como estuvieses viviéndole ahora, pues, ¿no? En el momento que él hace la actuación, ¿no? ujú, ujú, Pero ahora, si te das cuenta, prácticamente así está ahorita también el mundo. ujú, No ujú. solamente aquí, en todas partes se ve ese tipo de protestas y Sí, ujú. yo Sí, diría que es un parecido, ¿no? A la vida de ahora, ¿no? claro, gracias chico, gracias Magno, justamente, ¿no? Y curiosamente, solo para cerrar, como ahora, incluso la policía, ¿no? Yo veo en Lima en documentales o ves en la vida real, ¿no? No, ni siquiera te hablan contigo de frente, te arrestan y te llevan, ¿no? No, no, no Claro, escuchan. Eso es muy de ahora, ¿no? Hasta ahora se replica eso. hasta Pero, ahora. Miss, donde más sucede eso es en Rusia, Ah, donde no también. pueden hablar sobre el presidente. Claro que sí, incluso, bueno, incluso yo diría, no solamente ahí, sino que ahorita, incluso, ¿no? En el gobierno actual, incluso nosotros peruanos también hemos visto, ¿no? Yo he visto ahí videos donde se ve como de frente la policía agarra y, ¿no? Usa el palo de Sí, frente, ni siquiera pregunte. claro, Bueno. a veces inocentes que no están ahí se lo llevan. Ujú, ujú. Sí, pues cosas que suceden y que, bueno, por eso siempre es bueno tener ojo crítico, ¿no? Ver cuándo hay injusticia y cuándo no, ¿no? Bueno, chicos, con esto ya cerramos esta parte de la teoría. Así que nos vemos a las 8:40, ¿no? Vayan a su break, tomen su café, vayan a los servicios higiénicos y nos vemos aquí, 8:40. Ujú, Ya, profesora, gracias. ujú, ujú. Ya, mi